Ghosts in the dark, visions of bodies being burned. Four walls just staring at a nigga. I'm paranoid, sleeping with my finger on the trigger. My mama's always cussing, I ain't with it. Hola, ¿cómo estás? Estamos en una nueva edición de Negocios son Negocios, un programa destinado a promover el espíritu emprendedor, las ideas positivas, la transformación de estas ideas en realidades. Y hoy vamos a conversar con dos personas muy especiales. En primer lugar, con Lars André Richter, director de la Fundación Friedrich Naumann, sobre las ideas de la libertad, el Partido Liberal gobernando en Alemania en una coalición. Vamos a hacerle preguntas: ¿cuál es la situación? ¿Qué implica esto? ¿Qué implicará esto para los ciudadanos alemanes y para el mundo? Y luego vamos a conversar con Carlos Mira, abogado, periodista, también un gran amigo, sobre los efectos de la situación política en Chile, ¿no? Donde ha ganado un gobierno de izquierda. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué podemos esperar en términos de las ideas de la libertad? Y también como país, como Argentina, ¿no? Chile es uno de nuestros principales socios comerciales, un país limítrofe también. Así que bueno, sin nada más que decir, vamos a comenzar con la charla con estos dos invitados de honor. Un fuerte abrazo. Espero que todos ustedes estén muy bien. Vamos a conversar hoy con el doctor Lars André Richter, director de proyecto de la Fundación Friedrich Naumann para Argentina y Paraguay. Vamos a invitarlo a sumarse a la charla. Así que bueno, agradecemos la presencia de todos ustedes en este día especial, con fuerte calor en Buenos Aires. Muy bien. Y acá estamos, vamos a conversar con el doctor Lars André Richter, que acá está entre nosotros, como conversábamos recién. Bienvenido, Lars, ¿cómo estás vos? Sí, muchas gracias por la invitación, gran placer y todo bien. Feliz año. Bueno, muchísimas gracias, feliz año y un año muy especial para Alemania y para la libertad en Alemania, que es el tema sobre el cual vamos a charlar hoy. Y yo estaba presentándote a la gente que nos está acá viendo como de doctor Lars André Richter, director de proyecto de la Fundación Friedrich Naumann para Argentina y Paraguay. Y vamos a charlar hoy con Lars sobre el Partido Liberal y el nuevo gobierno de Alemania. Así que, ¿qué situación está viviendo tu país en estos momentos, Lars? Sí, bueno, lo que pasa es que hace más o menos 4 semanas hay un nuevo gobierno. Bueno, las elecciones tuvieron lugar en septiembre, pero bueno, fue un trabajo de un poquito más que 2 semanas, perdón, 2 meses para formar nuevo gobierno. Y el 8 de diciembre, es un feriado aquí, pero no en Alemania, el 8 de diciembre el nuevo gobierno, nuevo canciller y el nuevo equipo, el gobierno fue ¿cómo se dice? Inaugurado. Entonces, hace 4 semanas. Y bueno, tienen lógicamente muchos desafíos. Un desafío todavía es COVID, pandemia de COVID, pero hay más, lógicamente. Y te consulto sobre cómo se conforma esta coalición de gobierno, ¿no? Y si es, como vos decías, desafiante interactuar con los distintos miembros de la coalición. Sí, eso es verdad. Bueno, el nombre inoficial, digamos, de esta coalición es semáforo. Bueno, a causa de los colores, bueno, rojos son los socialdemócratas, amarillos son los liberales y verdes son, bueno, es el Partido Verde, son los ecologistas, el color de la natura son los ecologistas, por eso, bueno, esos son los colores de un semáforo. Bueno, pero lo que pasa es que son 3 partidos muy, muy distintos. Porque yo siempre digo, la socialdemocracia es la izquierda racional. Los verdes es la izquierda, ¿cómo se dice?, utopista, y bueno, los liberales son el partido más racional, un partido centrista, digamos. Y bueno, con respecto a temas de economía, digamos, impuestos, mercado laboral, etcétera, etcétera,
son muy distintas las posiciones entre la izquierda y el centro y los liberales. Entonces es el mismo en todo el mundo y bueno, va a ser un desafío, bueno, sobrevivir 4 años. Pero bueno, claramente hay un chance, porque puede ser algo muy, muy productivo también, esta constelación. Tal cual, ¿no? Y es muy interesante, yo mientras leía un poco para adentrarme en la temática y charlar con vos, decía, qué lejos que está, que están estas coaliciones respecto de la forma que tenemos de gobernar en la Argentina, ¿no? Estas mixturas, ¿no? Como dirían en portugués, mixturas de partidos tan diferentes, conciliando principios, algunos en común y otros muy distintos. ¿Y cómo hacen para ponerse de acuerdo en algunos puntos? Por ejemplo, yo vi que el área finanzas la maneja el Partido Liberal, por ejemplo, ¿no? Sí, sí, exactamente, porque, bueno, es posible, bueno, formar un gobierno como esa solamente funciona si todas partes son preparados para hacer compromisos, digamos. Es muy importante que, bueno, cada partido tenga algo, tenga un tema, una tarea, y bueno, por ejemplo, las finanzas, tema de presupuesto, eso es, yo digo, por suerte, en las manos de los liberales. El ministro de Finanzas es un liberal y por eso, bueno, temas que tienen que ver con finanzas, impuestos, presupuesto, etcétera, deudas, bueno, están en las manos de los liberales, mientras que bueno, el tema de medio ambiente, el clima, cambio de clima, bueno, estén en las manos, están en la responsabilidad de los verdes, es lógico. Y bueno, con respecto a cuestiones del mercado laboral, bueno, son los socialdemócratas que son responsables. Por ejemplo, un tema fue el salario mínimo. Eso fue un gran tema en la campaña de los socialdemócratas. Bueno, para los socialdemócratas fue muy importante y todavía es muy importante un salario mínimo de 12 euros. Los liberales están en contra de un salario mínimo. Pero bueno, tuvieron que aceptar este salario mínimo. Bueno, para disfrutar más libertad, más flexibilidad en la tarea de las finanzas. Por eso ese es un compromiso. Se puede trabajar en este estilo, se puede sobrevivir 4 años, un periodo legislativo, pero claramente es un desafío. Y los votantes de cada uno de los integrantes de la coalición, ¿cómo toman estos commitments, estos compromises, sesiones sería en castellano, ¿no? Sí. ¿Lo toman bien, entienden que tiene que ver con la lógica o a veces se sienten un poco defraudados? Sí, digamos, yo tengo la impresión que la mayoría lo aceptó. Porque, bueno, en primer lugar hay encuestas, bueno, cada día hay una encuesta y no hay muchos cambios. No hay muchos cambios, bueno, compartido con los resultados en septiembre. Quizás un porcentaje más o menos, pero no hay mucha frustración, digamos. Eso es un argumento, digamos, bueno, las encuestas. Otro es, bueno, son los partidos mismos, porque lo que pasó fue que solamente algunos grupos, algunos representantes de los partidos tomaron parte en los negociamientos del contrato de coalición en octubre y noviembre, pero no las bases del partido. Y bueno, hubo creo que fue en diciembre, después de las negociaciones entre los representantes, hubo congresos, bueno, todo en la virtualidad, pero congresos de los partidos, y la mayoría de esos congresos, que son los representantes de los miembros de los partidos,
también apoyaron, bueno, los resultados. Entonces, todavía no hay mucha frustración. Depende un poquito del desarrollo económico. Inflación es un tema ahora en la zona del euro, en Europa. Depende un poquito del desarrollo de la economía, del tema de COVID. La situación internacional depende mucho el nivel de aceptación para este gobierno. Clarísimo, ¿no? Y te pregunto, estaba leyendo algunas declaraciones del futuro ministro de Finanzas, y ahí veo como fuerte la palabra austeridad, Sí. No más impuestos, no más endeudamiento, rebajas impositivas, por ejemplo, por 30.000 millones de euros, ¿no? Sí. ¿Esto ya se va a implementar? ¿Necesita aprobación parlamentaria? ¿Se va a negociar? Sí, bueno, claramente, bueno, Christian Lindner, que es el nuevo, es el presidente del Partido Liberal y al mismo tiempo es el nuevo ministro de Finanzas. Él es y el partido, el completo partido, son representantes de esta filosofía, de este principio de austeridad. Entonces, muy importante. Pero bueno, los otros partidos, socialdemócratas y los verdes, no están de acuerdo con esta filosofía, porque desde su punto de vista, los verdes, para los verdes hay deudas positivas, bueno, buenas y deudas malas. Desde su punto de vista, es una filosofía un poquito complicado, pero claro. Digamos, hay, bueno, digamos, dinero para, bueno, gastos públicos para educación, por ejemplo, o para infraestructura. Eso es, según ellos, son deudas buenas. Pero bueno, la cosa es un poquito más complicada. Por supuesto, hay conflictos, hay mucho potencial de conflictos entre los representantes y los amigos de esta filosofía de austeridad y los enemigos, bueno, en Alemania, sino también al mismo tiempo en la Unión Europea también, porque en la Unión Europea hay dos grupos también, Países Bajos, Dinamarca, Alemania, que son más en favor de austeridad, y los países en el mundo, ¿cómo se llama?, mediterráneo, son un poquito más en favor más deudas, más impuestos para financiar proyectos públicos, etcétera, etcétera. Pero los liberales, por supuesto, son muy claros. Clarísimo. Y te consulto si el problema del COVID ya terminó, se considera en Alemania, en Europa, o estamos todavía por vivir un segundo tiempo, hablando en términos futbolísticos, Sí. de la problemática. Digamos, un problema especialmente de Alemania, sí, pero también de Italia, es la estructura demográfica. España también, Austria. La mayoría de los países en Europa tienen ¿cómo se dice? Una estructura demográfica muy complicada, porque hay mucha gente de tercera edad, que tiene más que 50, 60, 70 años, un grupo muy grande. Claro. Mientras que en África, en el sur de África, donde este virus actual, la variante Omicron, ocurrió hace un mes, hace, no sé, 4 o 5 semanas, la estructura demográfica es diferente. Aquí en Argentina también. Eso es algo positivo, porque para los jóvenes, para la gente más, bueno, en los, no sé, 20, 30, 40, no es un tema, especialmente este variante. Pero por otro lado, la vacunación, el esquema de vacunación en Europa es un poquito más sólido, porque, bueno, vacunaron por BioNTech o Pfizer y no con productos de China. Productos de China son un problema porque no tienen mucho impacto. Lo sabemos, con respecto a las estadísticas es claro, no tiene mucho impacto. Eso puede ser un problema en muchos países. La vacuna, los dosis. Y por eso, bueno, en Alemania y en Europa en general, todavía no es terminada la pandemia.
Omicron es un tema más y más en Inglaterra, en Francia, en Alemania también. Pero bueno, con mucha gente bueno, 60 y 70 y 80 años, puede ser un problema, lamentablemente. Y te pregunto si es un tema político el tema del COVID y si hay acuerdo dentro de la coalición por este tema. Sí, lógicamente no. Hay posiciones distintas también. Y en Alemania también es más o menos lo mismo que en muchos países. Los liberales están un poquito más cuidadosos con respecto a bueno, más y más restricciones. Los liberales bueno, son amigos de los principios del Estado de Derecho, entonces dicen que bueno, los individuos tienen derechos también, y no se puede cerrar los individuos, no se puede cerrar restaurantes, escuelas, etcétera, etcétera. Mientras que bueno, la izquierda y los conservadores también digan más, bueno, tenemos que estar más cuidadosos, y entonces hay conflictos también. Pero bueno, están buscando compromisos dentro de la coalición, dentro del gobierno, por suerte. Y para ir cerrando, te pregunto, ¿qué expectativa tendría, digamos, el ministro de Finanzas para que su gobierno sea un gobierno que logre las metas que él establece? ¿Qué metas querría cumplir, digamos, no? Crecimiento, reducir inflación, Estado más pequeño. Sí, bueno, claramente todo es, bueno, esos puntos están parte del programa liberal, menos Estado, más mercado, menos deudas, pero claramente, bueno, con respecto al presupuesto es algo que tiene que aceptar el Parlamento. Normalmente creo que son 2 o 3 días en marzo, en el mes de marzo, y entonces el presupuesto tiene que ser aceptado por una mayoría del Parlamento. Eso puede ser complicado, porque el gobierno no está 100% bueno, en favor de esta filosofía, digamos, de esta política. Entonces, vamos a ver qué pasará en marzo, pero bueno, esperamos que porque tiene argumentos muy, muy importantes el ministro de las Finanzas, y esperamos que pueda convencer el Parlamento a apoyar bueno, su política, su presupuesto. Sí, y una última pregunta, mientras vos hablabas, pensaba en la reunión que tuvimos hace algunas semanas con los diputados liberales de Argentina, Ricardo López Murphy y con José Luis Espert, y muchos de ellos protestaron y rechazaron la propuesta de presupuesto para el año actual ya, con una inflación, por ejemplo, del 33% anual, sí, que es una mentira en el caso argentino, ¿no? Va a ser piso 50%, ¿no? Sí. ¿Son transparentes los proyectos de presupuesto en el caso alemán que se debaten? Sí, eso sí, bueno, depende un poquito. Claramente que, bueno, algunos puntos son ocultos. Y bueno, para mí siempre es una sorpresa que un nuevo gobierno es sorprendido, tiene una sorpresa también cuando encuentra las cifras del gobierno anterior. Bueno, entonces claro, hay un poquito, no digo manipulación, pero bueno, ¿cómo se dice? Ocultación también y variación. Pero bueno, en principio es relativamente transparente el presupuesto, más las discusiones dentro del Parlamento y sobre el presupuesto. Bueno, Lars, muchísimas gracias por esta posibilidad de charlar con vos. Gracias por compartir tu tiempo con nosotros y tu conocimiento respecto de lo que sucede en tu país, que tanto afecta a lo que sucede en el resto del mundo. Un fuerte abrazo, nos estamos viendo y seguimos trabajando conjuntamente desde Fundación Atlas con Fundación Naumann por una Argentina con más libertad. Un gran abrazo. Gracias a usted, Martín. Nos vemos. Buen día. Un abrazo, gracias. Chao, chao. Chao. One.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Estamos comenzando a conversar con Carlos Mira, abogado, periodista, un próspero columnista también de distintos artículos, y vamos a charlar con él sobre lo que está pasando en Chile. Acá está Carlos, vamos a invitarlo a sumarse a la conversación. Bueno, estaba simplemente diciendo que efectivamente las últimas elecciones chilenas pueden destruir lo que fue un milagro para la América del Sur, para América Latina en general, en los últimos 30 años, y para ser justo uno debería decir en los últimos 42 años, e incluir en ese periodo no solamente la democracia chilena, sino haciendo abstracción de lo que fueron las barbaridades del régimen militar y juzgando solo la política económica de Hernán Vigi, incluir también esos años, desde 1980 hasta hoy, porque en esos 42 años Chile aumentó el Producto Interno Bruto per cápita 162%, es decir, más de una vez y media. Es más, el Producto Interno Bruto per cápita chileno de 1997, es decir, no hace tanto, 1997, hace 24 años, era de 78.000, el Producto Interno Bruto Global, no per cápita, de Chile en 1997 era de 78.000 millones de dólares. Hoy el Producto Interno Global de Chile es de 260.000 millones de dólares. Es decir, en 24 años multiplicó casi por 3 el PBI global chileno. Solamente 8% de pobreza, apenas 130 puntos básicos de índice de riesgo país exhibe Chile hoy, y estos son los números del neoliberalismo, ¿no es cierto? Los números que entrega el neoliberalismo y que el presidente Piñera debería hacer una suerte de beneficio de inventario inverso. Viste que los beneficios de inventario siempre los piden los que llegan respecto de los que se van, para no hacerse responsables de lo que toman. Acá el beneficio de inventario debería ser inverso. Piñera debería hacer un Excel, una suerte de chequeo de cómo entrega al país el vilipendiado, una vez más entre comillas, neoliberalismo, para ver de aquí a unos años si el experimento neopopulista encabezado por Boric lo mantiene o lo destruye. La esperanza para el pueblo chileno es que la prueba, el periodo presidencial, si la memoria no me traiciona, en Chile es de 5 años. Si en ese tiempo Boric no logra destruir todo el milagro, pero logra destruir algo de modo de entregarle una prueba irrefutable al pueblo chileno de que se equivocó, bueno, el daño podría ser colateral y podría ser de alguna manera restaurado, de alguna manera arreglado. Ahora, si como el pobrismo populista se las ingenió en la Argentina para durar 75 años y contando, porque seguimos en él,
Bueno, quizás efectivamente el 19 de diciembre de 2021 deba ser una fecha que los chilenos deban recordar por siempre, ¿no es cierto? Quizás como los argentinos deban recordar por siempre el 17 de octubre de 1945, en donde comenzó la decadencia argentina, en donde se rompió el orden liberal de la Constitución y se lo reemplazó por un nuevo orden pobrista, por un nuevo orden uniformista, y luego si querés podemos ampliar qué quiero decir con un orden uniformista, por un orden corporativo, por un orden de castas, en donde se estableció una profunda desigualdad entre una élite oligárquica que gobierna a la Argentina desde aquel entonces y el pueblo raso, que cada vez se parece más en la miseria, que cada vez es más igual, no en la opulencia, sino en la pobreza. Así que si Boric es el primer eslabón, y por supuesto no estoy augurando esto para los chilenos, pero si Boric es el primer eslabón de una larga cadena, como fue acá la larga cadena populista que arruinó a la Argentina, y en Chile se repite el fenómeno de esta continuidad pobrista, de esta continuidad de la igualdad en la miseria, bueno, de nuevo, los chilenos deberían recordar esa fecha del 19 de diciembre de 2021, cuando le entregaron el gobierno a un irresponsable, a una persona, por otra parte, muy poco formada, porque eso también hay que decirlo. La respuesta muchas veces a eso de los populistas, de los pobristas, es: bueno, hemos tenido tantos doctores que han pasado por tantas universidades y nos han dejado en la ruina, pero eso es simplemente una chicana para ganar una discusión de café. Lo cierto es que para ocupar la presidencia de una república es preciso estar formado, y este muchacho, que tiene creo que 35 años, no se preocupó por formarse, no se preocupó por ilustrarse, no se preocupó por instruirse. Es un advenedizo, alguien que literalmente no entiende nada, que se subió a caballo de una protesta que también los chilenos, si este experimento termina arruinando el país, también deberán recordar como una irresponsabilidad demagógica contribuyó a que el país finalmente se arruinara. Eso también los chilenos deberán recordarlo, si lamentablemente este experimento evoluciona en ese sentido. Así que bueno, todo muy lamentable, Martín, en un país que había logrado gambetear este destino manifiesto. Viste que los norteamericanos tienen esta expresión, ¿no? El destino manifiesto, pero ellos lo tienen en el sentido de la grandeza, ¿no es cierto? Y los latinoamericanos parece que lo tenemos en el sentido de la pequeñez, de que no podemos salir de ser pequeños, de que nos encanta ser pequeños, de que alabamos la pobreza como una virtud, de que incluso creemos en la supremacía moral de la pobreza, algo que nos viene de lo peor del catolicismo. Creo que lamentablemente esa raíz religiosa le ha hecho muy mal a la América hispana, y Chile, siendo naturalmente parte de esa América hispana, había logrado
gambetear ese destino manifiesto de pobreza y de miseria, y había logrado en los últimos 40 años situarse en un lugar de privilegio, miembro de la OCDE, un país pleno en tratados de libre comercio con Estados Unidos, con Canadá, con México, con Japón, con China, con Nueva Zelanda, con Australia, un país integrante de la cuenca del Pacífico, del Tratado Comercial del Pacífico, que nos ha dado lecciones sobre cómo integrarse al mundo, que no hay más que visitarlo para tener una idea, si uno cierra los ojos, de no saber muy bien dónde está, ¿no es cierto? Si está en Los Ángeles, si está en San Francisco, si está en Sydney, porque el aspecto visual que uno tiene es el de una igualdad, obviamente no en los términos estrictos de los números. No todos los chilenos ganan lo mismo, no todos los chilenos están arreglados definitivamente, no tienen arreglada definitivamente su vida económica para ellos y las generaciones que vienen, pero han logrado superar los límites, yo diría, más elementales de la pobreza, que lamentablemente los argentinos hemos ido en ese sentido hacia atrás. Hoy la Argentina tiene 5 millones de personas que no comen todas las comidas, Martín. Tenemos 45% de pobreza, tenemos 60% de los chicos menores de 14 años que son pobres. 3 de cada 4 de esos chicos, mejor dicho, 1 de cada 4 de esos chicos, el 25%, no come todas las comidas. El acceso a la educación de calidad se perdió. Entonces, los chilenos han superado en los últimos 40 años esas líneas mínimas y han llegado a acceder a enseres que los pobres de la Argentina les cuesta muchísimo trabajo acceder, cuestiones que hacen hasta el confort hogareño, hasta las mínimas necesidades del confort hogareño, aparatos que tienen que ver con la comodidad y con una buena vida. Eso que parece una cotidianeidad normal para Chile, que repito, tiene solamente 8% de pobres, en la Argentina se ha convertido en lujos a los que cada vez van pudiendo acceder la gente solamente que tiene dinero. Cuando antes el corazón social argentino se caracterizaba por una clase media que podía acceder a esos enseres que hacen a la vida más confortable y a la vida más incluso duradera en lo que hace a la longevidad y a la expectativa de vida, porque oleadas de esa era de milagro argentino había hecho que oleadas de ciudadanos argentinos lograran escalar la posición social y lograran llevar a la realidad el paradigma de que las generaciones de hijos estuvieran mejor que las generaciones de padres. Esa rueda, ese círculo virtuoso en donde los hijos estaban mejor que los padres, la Argentina lo había conseguido. Es increíble que la Argentina haya ido en el sentido inverso y de una situación mejor haya pasado a una situación peor. Los países pueden ir de una situación peor a una situación mejor. En el peor de los casos, mantenerse allí, pero no irse al descenso. Eso es lo que ha hecho la Argentina. Y es lo que probablemente ocurra con Chile, lamentablemente, si
el experimento encabezado por Boric es duradero. Acá la gran esperanza es que el daño se limite a un solo término presidencial. Porque en 5 años se puede hacer mucho daño, pero es un daño que, si el orden que hoy está entregando el poder se restablece en 2026, el daño que haya hecho Boric y su gente puede ser restaurado. Ahora, si como ocurrió en la Argentina, ese sistema se las ingenia para permanecer en el poder, el daño, como ocurrió en la Argentina, lamentablemente para Chile puede ser irreparable. Sabés que mientras hablaba yo tomaba apunte porque se me ocurren bien a mi mente muchas ideas y comentarios. Por un lado pensaba en un libro de Billy Yates, escrito hace algunos años, sobre Argentina, ¿no? Un país rico que se convirtió en pobre, ¿no? Que analiza de 1913 en adelante, ¿no? Indicadores que a partir de la década del 30 especialmente muestran la decadencia que todos conocemos. Y si esto va a pasar, estaría empezando a pasar en Chile a partir de ahora. Luego pensaba también, uno ve a Gabriel Boric, el nuevo presidente de Chile, sin formación académica, y me venía a la mente de forma inmediata Máximo Kirchner, ¿no? Un nuevo líder que, en comillas, ¿no? Tiene como mérito ser hijo de Néstor y Cristina, básicamente, y también que Boric ha reiterado, como vos lo decís en tu artículo, que él se nutre del peronismo argentino, ¿no? Como visión de la política. Y finalmente, el último comentario es que un amigo escribió un libro, José Berra, que se llama Padres Empresarios, y en la tapa tiene la foto de un abuelo que creó la empresa, el padre que la administró y el nieto que se hizo hippie, ¿no? Algo así estaría pasando en Chile, ¿no? Que no se valora todo lo que ha cambiado las generaciones previas, que han logrado el crecimiento enorme y la transformación que han logrado en el país estrella de América Latina de las últimas décadas, ¿no? Que es Chile. ¿Cómo lo ves vos? Sí, tal cual. Las 3 acotaciones que haces, efectivamente, ¿no es cierto? Es decir, me quedó muy presente la segunda, la de Máximo Kirchner, porque al contrario, la no formación se presenta como un trofeo, ¿no es cierto? Es decir, prácticamente se hace un halago, se hace un alarde de esa no formación. Obviamente el no tener en cuenta, el no valorar, el no apreciar lo que estas generaciones de chilenos, 4 por lo menos, si entendemos una generación de 10 años cada una, ¿no es cierto? Por lo menos 4 generaciones de chilenos han logrado para el país. Bueno, evidentemente es una cuestión que habrá que estudiarla desde la psicología social, ¿no? Es más para el diván que para la ciencia política. Es decir, llega un momento que si una suma de generaciones le ha entregado una serie de resultados palpables, visibles, numéricamente medibles a un país que, repito, ha multiplicado por 3 el Producto Bruto en 24 años, que ha multiplicado por 1,5 veces el Producto Interno Bruto per cápita desde 1980. Si todo eso no es suficiente para convencer a la gente que recibió todos esos beneficios, que pasó de la pobreza a la clase media, porque si Chile hoy tiene 8% de pobreza, es porque antes tuvo el 25%. Entonces,
si ese diferencial de 17 puntos de pobres, que antes eran pobres y hoy ya no lo son, han decidido votar como votaron, bueno, a mí no me queda otra cosa que lamentarlo, ¿no es cierto?, por esa gente. Es un poco también lo que ocurre en la Argentina, es decir, si la gente que no tiene ninguna comodidad, si la gente que vive pisando literalmente el barro, que no tiene una escuela donde mandar a sus hijos, que no tiene un plato de comida las veces que son necesarias tenerlas en el día, sigue votando como vota, bueno, llega un momento que los proveedores de soluciones buenas no pueden hacer nada. Es decir, los proveedores de soluciones buenas no pueden hacer otra cosa más que proveer soluciones buenas. Si no las querés aceptar, si no las querés votar, si no las elegís entre el abanico de opciones que tenés delante, bueno, bancate las consecuencias. Si tu país se destruye, bueno, lamentablemente circulaba con los cortes de luz en la Argentina de los últimos días, en coincidencia con las fiestas, un chiste por las redes, que tiene algo de chiste, más que de chiste, de ironía, pero mucho de verdad, que decía, si hoy no tenés luz, es por cómo votaste en el cuarto oscuro. Por supuesto, en el cuarto oscuro de 2019, ¿no es cierto? Y jugando, claro, haciendo un juego de palabras con la falta de luz y el cuarto oscuro. Y bueno, eso tiene mucho de chiste, pero mucho de verdad también, ¿no es cierto? Es decir, si votaste como votaste y ahora te cortan la luz, y bueno, no te quejes, ¿no es cierto? Es decir, en la Argentina se impuso la idea también pobrista, también proveniente del catolicismo gratuito, de creer que hay ciertos servicios a los cuales la gente tiene acceso porque el Estado debe darlos. A ver, la gente llega a este mundo sin necesidad de prueba en contrario, no con un futuro asegurado. Llega a este mundo por el solo hecho de nacer con una cajita de herramientas llamada derechos. Lo que haga con el ejercicio libre de esos derechos es responsabilidad de cada uno, pero que de esa idea positiva saltemos a otra en donde se tenga que dar prácticamente por descontado que las personas nacen con el derecho de tener energía. No, es decir, tendrás energía en la medida en que la combinación inteligente de las herramientas que había adentro de la cajita, que son los derechos, que la combinación inteligente del uso de esas herramientas produzcan energía, entonces la vas a tener. Ahora, reclamarla como si la energía viniera de un maná del cielo, no. Entonces, si vos votás ideas que lo que hacen es destruir la cajita de herramientas que se te entregó al nacer, por el solo hecho de haber nacido. Porque en los sistemas libres, y esto es un error común, no son las constituciones, con todo lo que las venero, no son las constituciones las que otorgan los derechos, no son las constituciones, con todo lo que las venero, las que conceden los derechos. No. Las constituciones se limitan a reconocer los derechos con los que las personas nacen, con los que las personas llegan a este mundo, sin admitir prueba en contrario. Las personas llegan a este mundo por el solo hecho de ser personas y de haber nacido,
con el derecho a la libertad, a la vida, a la propiedad, a todos los derechos que la Constitución argentina reconoce, no otorga, no concede, reconoce en el famoso artículo 14 de la Constitución. Eso no son derechos concedidos u otorgados por la Constitución, son derechos reconocidos por la Constitución. De la inteligente combinación de esos derechos en una vida interdependiente de unos con otros, en donde todos competimos y todos colaboramos, surge la prosperidad. En esa prosperidad, por supuesto que va a haber desigualdad, por supuesto que no todos van a acceder al mismo nivel material de prosperidad, pero la afluencia colectiva de la sociedad va a ser tal que las diferencias visuales entre unos y otros no se noten, porque vos podés ser multimillonario y tener 40 casas, pero podés vivir en una sola a la vez. Podés tener 40 autos, pero podés manejar uno solo a la vez. Y es muy probable que Elon Musk tenga un BMW de última generación, junto con otros 40 que tiene guardados en su garaje, pero yo, con mi trabajo, con la combinación inteligente que dentro de mi nivel hago del uso de esos derechos, por $200 al mes, puedo tener el mismo BMW que Elon Musk. Entonces, si aquí llegara un extraterrestre y tuviera una impresión visual de lo que ve, y lo ve a Elon Musk con el único BMW que puede conducir una sola vez por tiempo, y me ve a mí con el mismo BMW, ¿cuál va a ser la conclusión de nuestro amigo extraterrestre? Estas dos personas son iguales. ¿Somos iguales en cantidades? ¿Somos iguales en riqueza material contante y sonante? Claro que no, pero visualmente los gustos que nos podemos dar, yo puedo ir de vacaciones a la misma playa hawaiana que va Elon Musk, porque él la podrá pagar con una moneda de las tantas que tiene, y yo no la podré pagar en cuotas. Pero si el extraterrestre de vuelta nos llega a encontrar tirados en la arena de la misma playa, va a llegar a la misma conclusión: estas dos personas son iguales. Esa es la igualdad de la libertad, no una igualdad en los términos concretos de las materialidades contables. La igualdad que entrega la libertad es la igualdad de que todas las personas superen, y con creces, el nivel mínimo de necesidades. Que todas las personas, y cuando digo todas las personas, accedan a los enseres mínimos del confort, a la educación, a la seguridad pública, a poder caminar por la calle, a poder irte de vacaciones, a tener una propiedad en la playa, a poder acceder a tu auto en 40.000 cuotas, a poder cambiarlo cuando la agencia te llama que ya salió un modelo nuevo, entonces se cambian los términos del leasing y sacás un 0 kilómetro por $200. Este es el modelo de la igualdad libertaria, que no permite distinguir al supermillonario de la persona que vive de su trabajo en los términos de la vida cotidiana, que al final del día es lo que cuenta. Repito, Elon Musk podrá tener 40 BMWs, pero puede manejar uno a la vez. Podrá tener 40 casas, pero puede vivir en una a la vez. En la misma que vivo yo. Podrá comprarla al contado y yo a crédito en un mercado hipotecario
que te financia la compra desde 0 a 40 años. Pero eso, nuestro amigo extraterrestre, que viene y nos ve a los dos, a Elon Musk y a mí, no lo sabe. Él ve una realidad, la realidad que le entrega un sistema que funciona y que torna iguales a la gente en los hechos de lunes a lunes, sin importar si uno tiene $200.000 y el otro 200 millones. A los efectos prácticos, la vida que se puede dar uno y que se puede dar otro es la misma. Porque Elon Musk podrá comer 40 bifes de chorizo, pero puede comer uno a la vez, igual que yo. Entonces, pretender la igualdad en una materialidad contable y rebelarse contra la idea de que las personas son diferentes y que por ende pueden llegar a horizontes y escenarios diferentes, es una rebelión utópica, inútil, que al revés termina produciendo el efecto contrario al que dice perseguir, hundiendo a todos en la miseria, en donde sí son iguales, pero en la escasez, no en la abundancia. Y allí, en ese escenario, sí va a haber una casta, porque normalmente esos sistemas son corruptos y producen castas que se enriquecen a costa de los bolsillos del pueblo. Sí, nuestro amigo extraterrestre bajaría imaginariamente a la Tierra y vería al integrante de la casta, ¿no es cierto?, en su opulencia, y al pueblo raso pisando el barro y chapoteando en el agua, sin poder mandar a los chicos al colegio un día de lluvia, porque el transporte público no llega a su casa. Entonces, esta sanata demagógica, pobrista, de raigambre católica, principalmente jesuítica, que cree en un pueblo virginal, en un pueblo casto y puro porque es pobre. Es una sanata de la cual se han aprovechado un conjunto de vivos para su propio beneficio personal, vendiendo el cuento de la moralidad de la pobreza mientras ellos disfrutan la opulencia. Carlitos, increíble lo que estás comentando y las ideas que abrís y todo lo que se genera a partir de tus comentarios. Tenemos que ir cerrando y te hago dos preguntas para respuestas cortas. Son temas que dan para hablar una década, ¿no? Pero uno sobre el tema de el gran botín potencial del sistema de AFP chileno, que comentaste en tu artículo también, y el otro punto, la cuestión mapuche y los riesgos para la Argentina. ¿Nos lo podés comentar brevemente? Sí, son muy importantes ambos. Y claro, lo que decíamos de las chances de éxito de este programa de destrucción chilena. Decíamos que Chile estará efectivamente destruido de aquí a unos años si esta oligarquía, que tiene como primer eslabón a Boric, logra mantenerse en años, porque la abundancia lograda por el liberalismo ha sido de tal magnitud, no quiero volver a repetir los números, no quiero volver a repetir la dureza de las estadísticas, que destruirla en un solo periodo presidencial, que repito, si la memoria no me falla, es de 5 años en Chile, va a ser difícil. Lo pueden arruinar un poco, pero no hundirlo en la miseria. Entonces, si todo esto se corta en 5 años, Chile se habrá salvado y el trabajo del año 2026 en adelante será restaurar el daño y seguir hacia el futuro. Pero si la cadena de la cual Boric es aparenta ser el primer eslabón,
continúa, sí el daño puede ser irreparable. ¿Y con qué cuenta esta idea maldita tan imperante en América Latina para lograr extender los eslabones de esa cadena? Con lo que vos dijiste. 206.000 millones de dólares líquidos, que es el stock total de las AFP chilenas. Aquí los Kirchner se robaron 30.000 millones con un PBI de 400.000 millones. Los chilenos, encabezados por Boric, esta nueva casta, se puede robar 206.000 millones sobre un Producto Interno Bruto de 260.000 millones. Es decir, el 80% de la riqueza completa del país. Allí pueden tener una fuente de financiamiento para estirar esta cadena y efectivamente hacer que la destrucción sea inarreglable, como parece ser lamentablemente la Argentina. Y el otro tema, desde ya, obviamente muy peligroso, porque este descerebrado ha manifestado, como no podía ser de otra manera, su inclinación a la rebelión mapuche en Chile, que entre paréntesis incluso es mucho más violenta que en la Argentina, y con ese respaldo, lo que ocurre en la Argentina, en la Patagonia Argentina, en la zona de Bariloche, el Bolsón, Esquel, las villas, Traful, la Angostura, Lanín, se puede hacer mucho más dificultoso y peligroso. No nos olvidemos que aquí encontró eco lo que vino del otro lado. Y obviamente un apoyo oficial del nuevo gobierno chileno, como aquí lo tiene el mapuchismo trucho de la Argentina, del gobierno argentino, puede hacer esto un cóctel explosivo, lamentablemente. Carlos Mira, Carlitos, para los amigos, muchísimas gracias por esta posibilidad de charlar con vos, de reflexionar y compartir un poco los miedos, las expectativas sobre el horizonte de Chile. Iremos viendo cómo va esto y si las instituciones pueden ponerle freno, si ahí se cumple el teorema de Baglini, ¿no? De la diferencia entre el discurso y la realidad del gobernar. No creo que. ¿O no? No creo que. Yo soy pesimista realmente, muy pesimista. El teorema de Raúl. Sí le tengo fe a lo primero que dijiste, a que las instituciones del país, que son muchísimo más fuertes que en la Argentina, le pongan un freno. Ahora, que el teorema de Raúl Baglini se experimente en el caso de Boric, soy pesimista. Y para redondear, Martín, y agradecerte esto desde ya, pocas veces una generación de personas puede ser testigo de un cambio de era y al mismo tiempo darse cuenta de que ese fenómeno está ocurriendo. Porque los cambios de era normalmente se estudian a lo largo del tiempo. Todavía hay historiadores que discuten cuándo empezó la era contemporánea, cuándo empezó la Edad Media. Nosotros, a ambos lados de la cordillera, quizás, para volver al principio, hayamos sido testigos de un suicidio. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias por este cierre y por la claridad. Así que nuevamente te agradecemos por esta posibilidad de charlar con vos y vamos a ir siguiendo este tema que con tantas implicancias para la ciudad de Libertad y para un país socio y vecino como es la Argentina de Chile. Un fuerte abrazo y invitamos a todos a que te sigan, a sumar más seguidores a los que tenés en todas las redes, Instagram, Twitter, etcétera, que ofrecen una información y análisis impresionante desde nuestra perspectiva. Un fuerte abrazo. Un fuerte abrazo, Martín. Felicidades de nuevo para todos y gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Hasta luego. Chao.
by day it's more impossible to cope. I feel like I'm the one that's doing dope.